Bueno, en principio es importante saber quién fue don Juan Manuel, el autor del libro El Conde de Lucanor. Don Juan Manuel fue un infante que nació en un castillo de Escalona, en la provincia de Toledo, en España, en el año 1282 y murió en Córdoba en 1348. Él era hijo del infante don Manuel, hermano del rey Alfonso X, y heredó de su padre el cargo de adelantado de Murcia. En el año 1294, reinando su primo Sancho IV el Bravo, comienza su vida de relación en la corte que lo lleva a intervenir en las intrigas políticas entre Castilla y Aragón. En el año 1299 se casa con doña Isabel, infanta de Mallorca, la cual muere al poco tiempo, casándose de nuevo el infante en 1311 con doña Constanza de Aragón, hija de Jaime II. Siguen sus andanzas políticas y en 1327 capitanea un levantamiento contra el propio rey, aunque no tarda en llegar la paz entre ambos caballeros. Enviuda de nuevo y se casa de nuevo, esta vez con doña Blanca Núñez. En 1343 interviene en la batalla de Algeciras junto a Alfonso XI y entra vencedor en ella. Don Juan Manuel se convirtió en uno de los hombres más ricos y más poderosos de su época, y además de mantener él solo un ejército de 1000 caballeros, llegó a acuñar su moneda propia durante un tiempo, tal como lo hacían los reyes de aquella época. El autor del Conde Lucanor, don Juan Manuel, compaginó durante toda su vida sus actividades como escritor y como noble caballero. El Conde de Lucanor, o Libro de los Ejemplos, o Libro de Patroño, es la obra no solo de un escritor, sino de un militar y de un político. Es además la obra de un noble y la obra de un cristiano, pero, sobre todo, es la obra de un infante que no llegó a reinar. ¿Sí? El Conde Lucanor es la obra más representativa de don Juan Manuel y por la que ha pasado en realidad a la historia de la literatura. Cabe destacar que es una obra que fue escrita en la época medieval, entre el siglo XIII y el siglo XV. ¿Sí? La sociedad de aquella época estaba compuesta por 3 clases sociales. Tanto el clero como la nobleza gozaban de una serie de privilegios económicos, políticos y judiciales que tras el nacimiento de la burguesía fueron reducidos tras una serie de revoluciones originadas en Francia. Estaba compuesta, como bien dije, por 3 clases: defensores, por un lado, que era la nobleza y los caballeros, que se encargaban de luchar contra los musulmanes; el clero, que se encargaba de transmitir la fe cristiana y de enseñar y mantener la cultura; y el pueblo, que estaba unido a la nobleza mediante unos vínculos de dependencia personal, y su progresivo enriquecimiento como comerciante o artesano introduce una nueva clase social, que es lo que se denominó la burguesía. Ahora voy a hablar sobre uno de los ejemplos específicos. Como tantos otros, recordamos que la obra está compuesta por 51 ejemplos, en donde el conde Lucanor le pide a su consejero Patroño, más precisamente, un consejo
y el cual se lo da a través de un cuento o ejemplo, y a su vez el propio autor del libro, don Juan Manuel, resalta con una moraleja, o sea, una enseñanza didáctica. Uno de los ejemplos dice así: lo que sucedió a un mozo que se casó con una muchacha de muy mal carácter. El conde Lucanor le dijo a Petronio que uno de sus deudos le había pedido consejo de si casarse o no con una muchacha que tenía muy mal carácter. Petronio le contó la historia de un mancebo que se casó con una muchacha de muy mal carácter, diciéndole así: había una vez un mancebo que le dijo a su padre que le tramitase para casarse con una muchacha más rica que él, pero con muy mal carácter. El padre fue a hablar con el padre de la muchacha y aprobó dicha solicitud. La boda se celebró y cuando estaban los dos en la casa, el mancebo le dice a un perro, a un gato y a un caballo que le sirvieran agua en las manos, y como no lo hicieron caso, los mató. Se lo dijo a su mujer y esta, asustada, hizo lo que le mandó. Desde ese día la mujer hace todo lo que el mancebo le dice por miedo. La moraleja dice así: si te casas con alguien con muy mal carácter, impónele cómo eres. Si al principio te muestra cómo eres, no podrás hacerlo como tú quisieres. Como ya sabemos, El Conde Lucanor fue uno de los libros más representativos de la mentalidad española de los siglos XIII y XIV de la Baja Edad Media. Don Juan Manuel fue el primer escritor con conciencia de tal situación y se preocupó por tener su obra sin modificaciones ajenas, manteniendo los originales de dicha obra en el castillo de Peñafiel con el fin de que su obra perdurara en el tiempo. Este poderoso noble intentó continuar la labor de su tío Alfonso X con una política didáctica popular. Por eso es que escribe con un estilo claro, conciso, con estructuras muy sencillas pero a la vez muy sabias y elegantes. El Conde Lucanor está formado por 2 prólogos y 5 partes. La primera consta de 51 ejemplos o apólogos. Cada cuento se estructura de manera idéntica. Un joven señor feudal, el Conde Lucanor, consulta a su ayo Patronio ante los diversos problemas que se le plantean en el gobierno de sus estados. Los cuentos que forman esta obra siguen siempre un mismo esquema. Primero, el Conde Lucanor plantea un problema a su criado Patronio y le pide un consejo. Segundo, Patronio le cuenta un cuento. Tercero, Patronio, basándose en el cuento, da un consejo al Conde Lucanor. Cuarto, conclusión del narrador, el conde pone en práctica el consejo y soluciona su problema. Quinto, el autor don Juan Manuel se introduce como personaje en la obra, manda escribir el cuento y hace una moraleja en verso. Luego voy a compartir este cuento resumido para ustedes, que deja una gran enseñanza. Hablando otro día, el conde Lucanor con su consejero Patronio le dijo: Patronio, un hombre que se llama mi amigo, comenzó a alabarme y me dio a entender que yo tenía mucho poder y muy buenas cualidades. Después de tantos halagos, me propuso un negocio que a primera vista me pareció muy provechoso. Entonces el conde contó a Patronio el trato que su amigo le proponía, y aunque parecía efectivamente de mucho interés, Patronio descubrió que pretendían engañar al conde con hermosas palabras. Por eso le dijo: señor conde Lucanor, debéis saber que ese hombre os quiere engañar, y así os dice que vuestro poder y vuestro estado son mayores de lo que en realidad son. Por eso, para que evitéis ese engaño que os prepara, me gustaría que supierais lo que le sucedió a un cuervo con una zorra. Y así le cuenta la historia de la zorra, que alababa mucho al cuervo, diciéndole que sus plumas, ojos, patas y garras de color negro son mejor que cualquier otro color, y que vuela con tan ligereza que puede ir contra el viento. Dice eso para quitarle el queso que éste tenía en el pico. Por último, don Juan Manuel escribe esta moraleja en verso
y los invita a pensar y reflexionar. Quien te encuentra bellezas que no tienes, siempre busca quitarte algunos bienes. Esta obra se encuentra enmarcada en el Renacimiento, pero para poder comprender su carácter es necesario ir un poco más atrás en el tiempo, el Prerrenacimiento. Esta época fue considerada una época de transición. Entra en crisis el sistema de valores que había caracterizado la Edad Media y se van imponiendo unos valores más apegados a lo terrenal que anuncian las formas de vida y la mentalidad propia del renacimiento del hombre. El creciente peso social de la burguesía favoreció al aprecio por los valores mundanos, tales como el bienestar material o las ansias de riqueza. Este cambio de valores desencadenó un proceso de secularización de la sociedad que produjo una alteración en la forma de concebir la vida y la muerte, con una actitud que anunciaba el vitalismo renacentista. Se consideró la existencia no solamente como un camino hacia la vida eterna, sino como una fuente de alegría y placeres, dignos de ser disfrutados. En consecuencia, la muerte pierde su sentido liberador y comienza a percibirse como un trance doloroso. La sociedad de la época estaba compuesta por tres clases sociales. El clero, como la nobleza, gozaba de una serie de privilegios económicos, políticos y judiciales. Tras el nacimiento de la burguesía, fueron reducidos tras una serie de revoluciones originadas en Francia. Defensores: era la nobleza de los caballeros, ellos se dedicaban a luchar contra los musulmanes. Clero: se encargaban de transmitir la fe cristiana, de enseñar y mantener la cultura. Un pueblo: estaban unidos a la nobleza mediante unos vínculos de dependencia personal. El progresivo enriquecimiento comerciante o artesano introduce una nueva clase social, la burguesía. La literatura prerrenacentista muestra géneros, temas y formas que mezclan elementos medievales y renacentistas. Convive el humanismo con una moda que heredaron del medievo, que se manifiesta en el gusto por el tema caballeresco y la alegoría y la lírica provenzal. La transformación literaria se evidencia en la desaparición de algunas corrientes medievales, como lo fueron el mester de juglaría y el mester de clerecía, y en la aparición de nuevos modelos literarios, como fueron la novela idealista y el teatro humanístico. En el conjunto de la literatura se destacaron Jorge Manrique, el romancero y la Celestina. Los autores en ese momento empiezan a firmar sus escritos. Empieza a desaparecer el didactismo religioso y surge la figura del escritor cortesano, noble que se dedica a las armas y a las letras. El carácter didáctico de la obra. Don Juan Manuel era escritor didáctico, aunque los elementos puramente narrativos aparecieron con mayor intensidad en algunas obras, como lo es el caso del Conde Lucanor, que puede ser considerada una de sus mejores labores. Él ya venía influenciado por una corriente literaria con esta orientación didáctica. Alfonso X el Sabio había mandado a redactar, hacia el año 1251, el Calila Edimna, adaptando así la lengua castellana al tema de los cuentos y apólogos doctrinales. El Calila, que derivaba de remotas fuentes indias, ya había sido vertido al árabe y luego se hizo la versión castellana, como lo dijimos anteriormente, a pedido de Alfonso X el Sabio. La obra tenía un fin moral, para mostrar el camino del bien y de la ciencia. Mediante el recurso del diálogo entre un rey y un filósofo, introducía relatos cuyos personajes eran seres humanos o animales, con la finalidad de resolver dudas que el rey planteaba a sus sabios consejeros. Ya en la época de Sancho IV, rey de Castilla, entre 1284 y 1295, se contaba con una obra didáctica inspirada en la tradición mariana, los castigos e documentos, que incluían muchos ejemplos, al lado de consejos y aplicaciones que aparecían más propios del ambiente de un monasterio que en el de la camarilla real. Aparte de los motivos y temas marianos y religiosos, se trataban otros más vulgares, tales como el diablo en forma de pícaro, el ladrón que por su arrepentimiento llegará a santo y la prueba de los amigos, entre otros. Como vemos, el diálogo entre un hombre sabio y un rey se va convirtiendo en la fórmula estructural del género didáctico. El procedimiento empleado para responder a las dudas o dar solución a los problemas manifestados era el relato corto de lo que le sucedió a otra persona en circunstancias parecidas. Este fue el camino hacia las obras y la técnica de don Juan Manuel,
que fue usada sobre todo en el Conde Lucanor, pero que también las podemos ver en el libro del Caballero y el Escudero y el libro de los Estados. Estas manifiestan también, al igual que el Conde Lucanor, el cuadro general de la sociedad de la época en todos sus estados, eclesiástico y terrenal. Los ejemplos proceden de las más diversas fuentes. El fondo antiguo, los relatos de origen evangélico, las fuentes árabes, las narraciones relativas a personajes históricos cristianos y árabes, y también la anécdota personal constituyen la materia narrativa. Don Juan Manuel no se limitó a reproducir los cuentos tal y como los había oído, sino que buscó la manera más original de explicar cada historia. Se preocupó mucho, por ejemplo, de que sus relatos parecieran verídicos. Para acentuar la verosimilitud, situó algunos cuentos en un contexto geográfico muy concreto y convirtió en protagonistas a personajes históricos como el sultán Saladino o el rey Ricardo. Además, llevó a cabo un incesante trabajo de reescritura para que su libro tuviera un estilo llano y fluido propio de quienes saben decir muchas cosas con pocas palabras. Es así que utiliza una expresión sobria y concisa, procurando siempre una claridad y un realismo acordes con la intención didáctico-moral. En conclusión, los cuentos del Conde Lucanor nos alertan sobre todos los peligros de la avaricia, la superstición, la ingratitud y otros vicios, al tiempo que nos ayudan a ser precavidos, adaptarnos a las circunstancias, ejercer la virtud, vencer las tentaciones del mal y distinguir la verdad que se esconde bajo la máscara engañosa de las apariencias. Aunque han pasado 7 siglos desde que don Juan Manuel escribió su libro, las lecciones de Patronio siguen conservando toda su eficacia original. Hoy, como ayer, nos importa evitar el engaño, rodearnos de amigos sinceros y prosperar lo más posible sin perjudicar a nadie. Y es evidente que las enseñanzas del Conde Lucanor ayudan a conseguir estos propósitos.